6 de la tarde con 37 minutos y bueno, vamos a seguir comentando acerca de las reacciones de lo que ha ocurrido tras el anuncio del gobierno del cierre de la fundición Ventanas de Codelco. No es en contra de nadie. Este anuncio que fue realizado el viernes por el propio presidente Gabriel Boric en un punto de prensa en el Palacio de la Moneda y que ha generado todo tipo de reacciones. Hay un sector de los trabajadores de Ventanas y también de Codelco que han amenazado con movilizaciones, con paralizar en un paro nacional. Mientras que Codelco ha salido a defender este cierre, a decir que hay un plan para cada uno de los trabajadores. Son 350 los trabajadores que son empleados directamente de la fundición Ventanas, para los que se les ofrecerá, según ha dicho el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que habrán 3 posibilidades: el retiro y también la reubicación en otras fundiciones de Codelco o en otras plantas, en otros sectores de Codelco. Ya estamos aquí en el estudio de Noticias 24 con el senador de Revolución Democrática que nos va a acompañar hoy día, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Connie, ¿cómo estás? Mucho que hablar, así es que vamos a hablar del tema del cierre de Ventanas. Pero primero quiero saber su reacción acerca de lo que terminó siendo esta especie de invitación fallida a la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional, después de que primero no los habían invitado a los expresidentes de la República. El viernes se cambia esa decisión. Previamente, el expresidente Ricardo Lagos envía una carta diciendo que no se molesten en invitarlo porque no va a ir. Y bueno, hoy ya después Eduardo Frei, una vez que le ha llegado o han sido notificados con la invitación, dicen una escueta carta de 2 líneas que tampoco va a asistir en esta oportunidad. Y hoy día tenemos a los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera declinando la invitación. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha terminado siendo? ¿Cómo evalúa este hecho que terminó siendo importante y noticia cuando probablemente no debió haber sido? Sí, en mi opinión, por protocolo, yo creo que se debió haber invitado desde un inicio a todos los expresidentes y eso debió haber sido una decisión de consenso de la mesa. Entiendo que ahí hubo unos debates internos, habían distintas posturas hasta que finalmente los invitaron. Ahora, ¿por qué, pues, senador, por qué es importante o por qué era, como dice usted, importante invitarlos? Más allá de que fueran, ¿por qué? A un acto como este. Yo creo que, insisto, por protocolo, por tradiciones republicanas, por un sentido de Estado, en términos de que acá se concluye un trabajo de una propuesta de nueva Constitución, e invitar a los expresidentes democráticos los últimos 30 años, me parece que por protocolo corresponde. Ahora, dicho eso, creo que hacer 2 puntos. Uno, cuando se inicia la Convención Constitucional, que estaba a cargo del presidente Piñera, y no había mesa todavía, recordemos, no había mesa porque el primer día se eligió la mesa, no se invitó a nadie, ni el propio presidente Piñera ni los expresidentes, y no fue tema. Entonces, creo que ahora se ha hecho una polémica más allá de la cuenta. O sea, creo que fue desafortunada este dimes y diretes, este debate que se armó, pero y cada expresidente tendrá sus motivos también por los cuales asistir o no asistir, eso es legítimo de cada uno, pero yo creo que por protocolo correspondía invitarlos por una cuestión republicana, una cuestión de Estado. El expresidente Sebastián Piñera dijo en su carta o en su respuesta hoy día oficial que lo que ha hecho, y criticando, digamos, la forma en que se manejó la convención con esta no invitación a los expresidentes, diciendo que esto no honra la tradición de respeto republicano. ¿Usted coincide con eso? Es que finalmente se les invita, o sea, yo creo que si no se les hubiese invitado, pero, ahí sí se les pero estaría... como obligado, o sea... No, porque hay que entender que la mesa no es solamente el presidente y la vicepresidenta, esta es una decisión que toman todas las... Y ahí está la derecha también incluida, hay sectores que decían que esto podía generar, con el mismo expresidente Piñera, podía generar algún tipo de altercado, cosas de ese tipo. Entonces, habían posturas distintas, finalmente llegan al consenso, se les invita y son los expresidentes los que definen no ir. Distinto hubiese sido si no se les invita. Yo creo que eso sí hubiese sido una falta de respeto o el transgredir ciertas tradiciones republicanas, digamos.
a pesar de que fue como finalmente como que termina empañando un poco de hecho, en la noticia de la que hemos hablado los últimos días de la convención, en vez de estar hablando de, por ejemplo, lo que está haciendo esta semana la Comisión de Armonización. Sí, por eso yo creo que acá el protagonismo no lo tienen los expresidentes. O sea, yo creo que estuvo bien que se les invite, tal vez la polémica o los debates de posturas distintas no era lo adecuado hacerlo público. Creo que se genera una polémica que no contribuye en nada. El protagonismo no lo tienen los expresidentes y yo creo que lo que hay que hablar de aquí en adelante es del contenido de las normas transitorias, de la Comisión de Armonización y del texto final que se va a presentar el 4 de julio. Senador, vamos a lo que hablábamos justo antes de este anuncio que hace el presidente Gabriel Boric del comienzo de la operación de cierre, porque la verdad es que no es un cierre automático, sino que es un proceso de cierre de la Fundición Ventana, y que lo hace justamente en la víspera de cumplir 100 días en el gobierno. ¿Es esto como un hito que debiera marcar el tono en esta, no sé si segunda parte, pero en la parte post 100 días del gobierno de Gabriel Boric? ¿Es una manera como de retomar la agenda y de marcar un foco que ha sido, por lo menos había sido expuesto en el programa de gobierno, esto de ser un gobierno ecológico? Yo creo que es un punto de inflexión. Yo acompañé al presidente Boric en campaña a Quintero Puchuncaví, que es una zona que yo represento como senador de la región de Valparaíso y además estoy en la Comisión de Medio Ambiente. Y ahí el presidente fue muy claro y hizo un compromiso con las organizaciones socioambientales, con la comunidad, de tomar decisiones que no se han tomado antes, pero al mismo tiempo hacer una transición justa. Y se les explicó, y me acuerdo se les explicó a niños y niñas, hijos de trabajadores que tenían incertidumbre respecto a la fuente laboral de sus padres, y se les dijo, mire, acá esto no es tolerable en pleno siglo XXI, las zonas de sacrificio, tenemos que ir descomprimiéndolas, no se puede hacer de la noche a la mañana, y cuando cerremos empresas, que vamos a tener que tomar decisiones que van a ser difíciles, será un proceso de transición justa. Y es lo que estamos haciendo hoy día con el anuncio de cierre de Codelco Ventana. Esto probablemente las operaciones va a tardar 1 año o año y medio, y la completa, digamos, el cierre completo será más o menos 5 años, pero 1 año, año y medio. Se ha hablado 7 también. Puede ser, pero yo creo que en 1 año, año y medio, que es el plazo inicial para las operaciones más importantes, y eso, el compromiso del gobierno y de Codelco es reubicar a los trabajadores de planta, que son 380 trabajadores de planta, y hay que generar un plan paralelo, complementario con los subcontratados o las empresas pymes que ofrecen servicios, proveedores a la fundición. Sí, ojo, que la refinería sigue funcionando. Sí, pero igual los trabajadores han dicho, claro, por eso no son, porque son 700 en total aproximadamente sumando refinería y fundición, ¿cierto? Pero la refinería sigue funcionando. La refinería sigue funcionando, pero los trabajadores han dicho que el cierre de la fundición también va a afectar a los que trabajan de alguna manera, algunos, me imagino que servicios más que todo, de la refinería. Y llama la atención que la reacción de los trabajadores ha sido más bien a decir que los engañaron, que les habían prometido una inversión y un plan de inversión, el famoso plan de inversión de los 52 millones de dólares, hasta hace muy poco, que nadie les había dicho que se iba a cerrar. Incluso Codelco está amenazando con un paro nacional. ¿Hay algo que se hizo mal aquí para entender la reacción de los trabajadores? Porque no se entiende si no. A ver, varias cosas. Primero, la decisión de cerrar la fundición de Codelco Ventana es una decisión que viene conversándose hace tiempo. De hecho, el presidente Piñera presenta un proyecto antes de irse en febrero para modificar la ley que exige que toda la pequeña y mediana minería, sobre todo pirquineros de la zona centro y norte del país, sea procesada en esta fundición exclusivamente. Y el gobierno Piñera abre la puerta a incluso fundiciones extranjeras. Ese proyecto está presentado en la Cámara de Diputados, no se ha tramitado, lo presentó en febrero de este año antes de irse. Por tanto, es una discusión que se venía dando hace bastante tiempo. ¿Y esto por qué? Para explicarle a la gente una vez más. La fundición Codelco Ventana aporta el 62% del dióxido de azufre en la zona. Que es una de las fuentes contaminantes. Que es una de las fuentes contaminantes. La única, pero una importante. Exactamente, y es brutal, dadas las propias recomendaciones de la OMS, ese nivel de contaminación en la zona. Además, arsénico y además otras empresas aportan tolueno, benceno, que Chile no tiene norma. Bueno, ese es otro tema. Entonces, dicho esto, yo creo que no ha habido nadie, no creo que la ministra de Minería haya comprometido una inversión de 50 millones de dólares
porque ya Codelco ha hecho una inversión en los últimos años de 150 millones de dólares para reducir las emisiones, pero eso no es suficiente porque no capta todo lo que debería captar y los excedentes siguen. Las excedencias, que se llama, siguen ocurriendo en estas masivas intoxicaciones por la transgresión de la norma de dióxido de azufre. Claro, los expertos dicen que aunque se invierte y se le meta plata, lo dijo hoy día también, lo volvió a afirmar la vocera de gobierno, no va a lograr los niveles, digamos, aceptables hoy día para una refinería moderna, limpia, de reducir las emisiones en un 99%. Puede llegar a 94, entiendo yo, 95 por ahí, 95%. pero no va a llegar nunca a 99 por las características, se le puede pedir pera al olmo en el fondo. Es como Exactamente. ese sentido. Pero, estimaciones técnicas ¿sí? dicen que la inversión que se necesitaría, una nueva chimenea y con otras tecnologías, serían $1.000 millones de dólares, lo cual da para construir una nueva planta y tendría que ser en otra zona, no una zona saturada como es Quintero Puchuncaví. Claro, lo que dicen los trabajadores y lo que tal vez se dio para la confusión es que por lo menos la ministra de Minería estuvo la semana pasada, ¿cierto?, en la Comisión de Minería en el Congreso, hablando acerca de este plan de los 52 millones de dólares. Yo le pregunté ayer en la noche, estuvo en Estado Nacional la ministra de Minería y ella dijo, yo no sé por qué me dicen que yo defendí el proyecto. Yo lo expuse y dije, esta inversión va a poder lograr esto, pero no más. Exactamente. O sea, por lo tanto, no fui a defender el proyecto, sino que fui a decir precisamente, esto es el proyecto de inversión y la verdad es que no va a servir para solucionar el tema de fondo. Absolutamente. Ya, pero ahí probablemente está la explicación o el origen de esta sensación de los trabajadores, incluso el alcalde de Puchuncaví dijo que les habían mentido, que le habían prometido esta inversión que nunca se hizo y que en el fondo el gobierno ya y el anterior ya sabían que no se iba a invertir y que se iba a cerrar ventanas sin haberles dicho a ellos. Mire, yo empatizo con los trabajadores porque cualquier trabajador que le anuncien, y ha ocurrido en los medios de comunicación, usted sabe, en distintas empresas que digan, mira, se cierra por X motivo, obviamente la reacción es de angustia, es de rabia, es de frustración. Y yo empatizo con ese sentimiento y también con el derecho legítimo a la protesta. Yo defiendo en democracia el derecho a la protesta social de las y los trabajadores. Lo que yo planteo es que acá el gobierno tiene una genuina, el gobierno y la empresa, Codelco con su directorio, su presidente Máximo Pacheco, tiene una genuina intención que no es simplemente vender humo, sino que decir vamos a reubicarlos a todos y a todas, son 380 los de planta. Los que no quieran reubicarse podrán solicitar un retiro anticipado en buenas condiciones o reconversión laboral para dedicarse a otro rubro. Y eso también se puede hacer con los contratistas. Y en la reubicación, usted que conoce la zona, ¿cierto? ¿A dónde los podrían reubicar? Porque me imagino, la mayor parte de estos trabajadores viven ahí toda su vida, es donde han hecho su vida. Significa en algunos casos que van a tener que cambiarse de regiones, ¿o no? La mitad, los datos que yo tengo, ¿sí? Puedo estar equivocado, pero la mitad vive en la zona, ya. No todos viven en la zona. Y en la minería se da, tanto en la minería pública como privada, se da mucho esta lógica de la movilidad. Es decir, hay trabajadores que viven en una ciudad, pero viajan en avión para trasladarse a su lugar de trabajo. Eso pasa en el norte, en Calama. Exacto, sí, gente que vive en Santiago, en otras regiones, y eso ocurre también. Por tanto, Codelco tiene muchas divisiones. Estos son trabajadores capacitados, son trabajadores competentes, por tanto no creo que existan problemas para la reubicación y esa será una negociación. Es decir, yo ahora no puedo decirle, mire, habrá que enviar 50 a tal lugar, otros 50 a esto otro. Yo creo que esa es una negociación que tiene que ser entre el directorio de Codelco, con los sindicatos, y por eso es que mi llamado es acercar posiciones y también la modificación legal, que yo creo que el proyecto que presentó el gobierno Piñera, que lo presenta en febrero, en periodo de vacaciones, no fue construido con los trabajadores. Por tanto, acá el gobierno tiene las puertas abiertas, lo ha dicho el ministro Jackson, lo dijo la ministra de Minería, puertas abiertas para construir un proyecto de ley que tenga legitimidad social y por tanto los trabajadores tengan el derecho a participar en ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley, estamos hablando del proyecto que permita cambiar lo que hoy es una obligación de Codelco, que es como usted explicaba, que digamos todo el producto, el mineral de la pequeña minería, algunos dicen que no es tan pequeña, que digamos que hay importante riqueza chilena en la minería, está ahí también. Pequeña, mediana y pirquinero. De ENAMI. Tiene que ser atendido, procesado exclusivamente en esta fundición. Esa es la ley que hay que cambiar. Exactamente, porque eso es muy rígido, eso se hizo hace mucho tiempo atrás, y si hoy día Codelco tiene la voluntad, por ejemplo, de
procesar ese material perdón, en otras fundiciones que Codelco tiene 2 fundiciones más que podría hacerlo, o crear una nueva planta, que eso demora más tiempo, necesitamos cambiar la ley. Ya. Sin- Pero no está previsto, porque ahí empieza el ruido de si vamos a meter a los privados también Sí. en esto. ¿No está previsto que eso se vaya a procesar o que se venda o que se comercialice hacia fundiciones privadas? El proyecto que presentó el gobierno de Piñera, yo lo leí, que está en la Cámara de Diputados, no se ha tramitado, abre la puerta a fundiciones en el extranjero y privadas. Nosotros creemos, lo que hemos conversado, digamos, al interior del oficialismo y el gobierno lo que ha dicho es que esto tiene que ser en Codelco y en Chile, que es una línea de negocio, además de la compañía, las fundiciones, pero que tiene que ser con los más altos estándares ambientales, es una línea estratégica y se va a seguir acompañando y subsidiando, porque es un subsidio, a la pequeña y mediana minería y a ENAMI. Un subsidio, por eso yo le pongo el punto en que hay quienes sostienen que no son tan todos, por lo menos pequeños, sino que hay digamos, familias como con riquezas importantes en la minería que son subsidiadas por el Estado en este minuto, a través de ese procedimiento y a través de esa ley. Habrá que revisar eso, pero por lo menos el rol social cuando se hizo el convenio entre ENAMI y Codelco era más bien a la pequeña minería, pirquineros, que el material es de distinta calidad de la minería que sacan las grandes mineras privadas, por ejemplo, o la misma Codelco. Otra discusión importante que se abre con esta decisión es también si esto va a significar un proyecto de construir nuevas. Hay quienes sostienen, no sé, el ex presidente Codelco, Oscar Landerreche, que deben construirse 3 grandes megafundiciones, pero modernas, con la última tecnología y que incluso en otros países del mundo están como instaladas en la mitad de la ciudad y donde no contaminan nada. En regiones, él dice, entiendo que en Valparaíso, en el norte, en Antofagasta y en Atacama. ¿Debiéramos nosotros construir y hacer esa inversión y construir fundiciones que tengan ese nivel de aprobación ambiental, de este nivel de no contaminación como se exige hoy día? A ver, por lo menos ¿Debiera ser una prioridad? La experiencia internacional da cuenta que es posible. Tal vez hace algunos años no era posible, pero hoy día da cuenta que es posible. Y la norma OMS, que esto es muy importante, la Organización Mundial de la Salud es muy exigente y además la OCDE también va renovando las normas de emisión y de contaminación cada 5 años. Chile tiene una pendiente desde el año 2013 para fundiciones y para termoeléctricas a carbón. Ojo que acá se pueden venir cierres también de AESGener y otras empresas de termoeléctricas a carbón. Por tanto, lo que Chile tiene que hacer es, primero, homologar las normas de contaminación según la OMS y, por tanto, dado que existe la tecnología, analizar esa inversión para hacerlo en Chile. Yo creo que si es una línea estratégica de la compañía, seguir desarrollando la fundición, y no solamente extraer material, digamos, y mandarlo afuera como roca, sino que procesarla más, invertir en tecnología, creo que eso es posible y está en las condiciones económicas para hacerlo. Son inversiones de largo plazo igual. Ya, y para terminar con la zona y con esto lo que significa en el resto de la zona, esto es una de las 20 fuentes, de las 20 empresas, no todas contaminan, de hecho ese es uno de los problemas, que no se sabe todavía exactamente cuáles son las más contaminantes y de qué tipo de contaminante, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque esas son empresas privadas, cierra la fundición Ventanas, ¿de qué sirve que solamente una de las fuentes de contaminación sirva? ¿Debiera ser un ejemplo para el resto? ¿Debieran los privados también emprender ese cierre? Usted nombró a AESGener, por ejemplo. También nombrado ayer por la ministra de Minería. Yo creo que este es por eso digo un punto de inflexión y es el inicio de lo que hemos denominado en el gobierno el ir terminando con las zonas de sacrificio, que en Chile no es solo Quintero o Puchuncaví, hay más zonas de sacrificio, sobre todo con termoeléctricas a carbón. Yo creo que hay un desafío en Chile de descarbonizar, ¿no?, la matriz energética. Hay evidencia científica que Chile podría hacerlo en una década, digamos la década hasta el 2030, cerrar todas las termoeléctricas a carbón. Eso tiene que ser un proceso gradual, pero reemplazarla por energía limpia, renovable, y al mismo tiempo las empresas que sigan, que son empresas grandes, ojo, son empresas multimillonarias, algunas públicas, otras privadas, está ENAP también, por ejemplo. Estamos hablando de toda la bahía de Quintero, que es Quintero, Puchuncaví y Concón, una zona saturada, hace 30 años declarada saturada y latente en el caso de Concón. Son empresas que pueden elevar sus estándares ambientales y ahí Chile se ha ido quedando atrás en términos de normativa, porque uno se lo puede pedir a las empresas y decirle, oiga, póngase las pilas,
tenga un poquito más de conciencia ambiental en pleno siglo XXI, estamos en una crisis climática y ecológica, pero si el Estado, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremía, toda la institucionalidad ambiental sigue teniendo estándares de los años 90, la verdad es que no sacamos nada con pedírselos por favor. O sea, que hay que exigir y hay que elevar estándares. Y eso implica mayor fiscalización. La Superintendencia de Medio Ambiente no da abasto para fiscalizar adecuadamente. ¿Qué empresas debieran cerrar según usted? En mi opinión, y lo que hemos conversado, en primer lugar son las termoeléctricas a carbón. Eso ayudaría a descomprimir bastante. El cierre, solo el cierre de la fundición Codelco-Ventana, estamos hablando del 62% del dióxido de azufre. No es poco, no es poco. Además, Chile necesita norma de arsénico, norma de tolueno, norma de benceno, que no existe, normas del suelo y de agua, solo hay de aire, capacidad de monitoreo y capacidad de fiscalización, y cerrar las termoeléctricas a carbón. Ahora, eso tendrá que ser un plan de cierre y también un proceso de transición justa con los trabajadores y con las comunidades. Senador, hablemos de los 100 días del gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué evaluación hace usted como senador oficialista? A ver, obviamente soy un senador oficialista y hago un balance positivo. No quiero ser solo autocomplaciente, pero quiero poner algunos puntos que yo creo que son positivos. El acuerdo por salario mínimo con la CUT y con las pymes es un acuerdo histórico en términos de los últimos 25 años, 400.000 pesos el aumento del salario mínimo. El plan Chile Apoya, hay también una inversión millonaria con varias líneas de trabajo, sobre todo recuperación de empleo con perspectiva de género en zonas rezagadas. Salud. Perdón. También el plan Buen Vivir para el Gualmapu, creo que es otro plan que se construyó en los primeros 100 días. Después, el mismo cierre Codelco-Ventana y el acuerdo de Escazú, con un amplio apoyo transversal legislativo. Esos son, creo que, aspectos positivos. Se me pueden quedar algunos otros, pero son positivos. ¿Cuáles son los negativos? ¿Dónde está la autocrítica? Yo creo que han habido muchos errores comunicacionales, errores no forzados, lo cual genera confusión en la ciudadanía, genera a veces una sensación de, podríamos decir, de desorden. ¿Cuál ha sido el peor error de todos? Chuta, me ponen en aprietos, pero yo creo que han habido distintas... Hay varios, así que... Sí, y yo lo conversé con la ministra Isquia Siche. Yo creo que en su debut, digamos, como ministra, ese viaje a Temucuicui no era necesario. La señal que quiso dar la entiendo y lo respaldo, pero la manera como se hizo y cómo terminó ocurriendo, para poner un ejemplo, han habido otros de otros ministerios, creo que ahí han habido errores no forzados, ¿no? Me parece, del gobierno. Y después, una autocrítica que también nos corresponde a los partidos políticos, es una mayor coordinación entre las coaliciones de gobierno, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Recordemos que hace pocos meses atrás, o sea, el año pasado, estábamos compitiendo en veredas distintas, claro, y venimos de culturas distintas. Y hoy día estamos sosteniendo al gobierno y eso implica ponernos más, dejar la pelea pequeña, la pelea chica y ponernos más en sintonía con los cambios históricos que estamos viviendo. ¿Le ha faltado a veces a los partidos más del corazón del gobierno, estoy pensando Apruebo Dignidad, Frente Amplio, ¿cierto?, el Partido Comunista, le ha faltado la lealtad que ha tenido, por ejemplo, el Partido Socialista? A ver, yo matizo un poco eso, porque, y lo pongo en ejemplos bien concretos. Yo creo que han habido dos decisiones muy difíciles en estos primeros 100 días del gobierno. Una que fue al comenzar sobre el quinto retiro, que el propio presidente, el ministro Marcel, la ministra de Trabajo, pedía frenar el quinto retiro de Pamela Giles y de otros diputados, René Alinco, y ahí yo diría, los que estuvimos más cuadrados con esa decisión fuimos desde Apruebo Dignidad. Y veíamos en el socialismo democrático, en bancadas del PPD, del mismo Partido Socialista, tanto diputados como senadores, más bien diciendo, no, acá nosotros aprobamos los retiros anteriores y vamos a seguir aprobando y no importa lo que diga el presidente o el ministro Marcel. Eso ocurrió al mes, claro, o antes del mes, y con una decisión difícil porque era impopular y porque estábamos en un contexto de inflación y que sabíamos las consecuencias económicas negativas, tanto para la inflación como para la reforma de pensiones. Y era además cambiarse de caballo, porque hace pocos meses estaban aprobando esos mismos retiros, digamos, en otro contexto. En otro contexto, y donde el mismo presidente ya había hecho una reflexión en la transición, desde que ganamos segunda vuelta hasta antes de asumir, que él no tenía convicción de haber aprobado el llamado cuarto retiro, que no se aprobó, pero que en la Cámara, se aprobó en la Cámara, pero se rechazó en el Senado. Pero ahí teníamos de todas las bancadas, desde la DC, PPD, PS, todo arriba de los retiros, digamos. Y ahí hubo una definición difícil y yo diría ahí estuvimos más cuadrados nosotros. En la definición sobre el estado de excepción, ahí yo diría que el sector del socialismo democrático estuvo más cuadrado con la posición del gobierno. En Apruebo Dignidad hubo más desmarque,
pero que no puso en riesgo la votación. Es decir, la mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio, del PC y de Aprodignidad terminaron respaldando. Solo hubo algunos abstenciones, algunos votos de rechazo. También las tuvieron los socialistas, por ejemplo, Emilia Anullado, que es del Partido Socialista y es mapuche, ya votó en contra. Y ahí, para terminar, senador, ¿cuánto les ha costado a ustedes asumir el tema de la seguridad como un tema relevante, que era un tema que, digamos, recién apareció en la segunda vuelta de la campaña para Gabriel Boric, como un tema relevante, no estaba dentro de las prioridades? Y se dan cuenta que hoy día el primer tema, la primera preocupación de los chilenos es, además de la inflación y de los problemas del bolsillo, es la seguridad. Y como que se les vino encima. ¿Cuánto les ha costado subirse arriba de ese caballo? Yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, siempre se puede mejorar, y lo pongo en un ejemplo dramático. Lo conversábamos en La Moneda con la ministra Siches y parlamentario en una reunión que nos invitaron hace una semana a propósito del asesinato al carabinero en Pedro Aguirre Cerda. Sí. Y ahí la discusión era, ¿se tienen que aumentar las penas? ¿Qué es lo típico que ha hecho el mundo político cuando ocurre un evento dramático? Proyecto de ley, aumento de penas, populismo penal, cosa que no es efectivo. Y si uno mira, nosotros lo que conversamos es decir, no, acá hay que poner todos los esfuerzos del Estado para en el más breve plazo dar con el responsable y los responsables de ese asesinato brutal y que cumpla la pena efectiva que hoy día está en la ley, que son penas altas. Ahora mismo va a estar el juicio, está en desarrollo, no sé cuánto le van a dar, pero arriesga hasta 40 años de cárcel. Por tanto, no es necesario muchas veces para eventos dramáticos los proyectos de ley, como lo dijo el Defensor Nacional, que se han hecho en 30 años. El mundo político dice proyecto de ley para aumentar las penas, populismo penal, y eso es inefectivo. Eso nos da una señal de que finalmente vas a terminar con la delincuencia. Lo que es efectivo es intervenir a tiempo, dar con los responsables, que se cumplan las penas, obviamente mejorar la inteligencia y prevenir, y el tema de las armas. No puede ser que haya tantas armas. Chile es de los países que tiene más armas en manos civiles. ¿De dónde vienen las armas? Los focos de corrupción también que pueden haber en las propias instituciones del Estado, carabineros, ejército, donde han habido venta de armas que terminan en manos criminales, que luego terminan amenazando la seguridad pública y matando a los propios agentes del Estado. Entonces, son temas complejos que no se solucionan con una varita mágica y por eso más bien creo que el gobierno está enfrentando con todos los recursos del Estado, con la mayor inteligencia posible, los múltiples escenarios de inseguridad que hay en nuestro país que heredamos. O sea, nadie nos puede echar la culpa que es culpa nuestra, digamos. O sea, la crisis migratoria en el norte, la crisis en el Gualmapu, el narcotráfico y las bandas de crimen organizado, las armas y la violencia en las calles. Eso venía aumentando ya con el gobierno pasado que, recordemos las frases del presidente Piñera, se les acabó la fiesta a los delincuentes, se acabó la puerta giratoria, muchas frases grandilocuentes y miren lo que sí, hay que ser justo en la campaña de la primera administración de Sebastián Piñera. Pero también para esta, ¿cuál es la bandera de lucha de la derecha siempre? La delincuencia. Ellos gobernaron los últimos 4 años y mire cómo dejaron el país. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.